virtual de pueblos originarios. Hoy día estamos con diferentes dirigentes expertos, ¿no?, en la materia y también facilitadores interculturales. Con motivo de la pandemia que estamos viviendo hoy día, los pueblos indígenas nos hemos reunido y vamos a abordar los temas más importantes, como es hoy día cómo afecta esta pandemia a nuestros pueblos andinos, ¿no? A General Lago, a Putre, Arica, ¿no? Y también a nuestra comuna de Camarones. Bienvenidos a todos y a todas. En este marco vamos a empezar con nuestro primer experto, que es nuestro Colliri, Jacinto Mamani Zubieta. Él es Colliri, aparte de ser Colliri, es presidente de la comunidad indígena de Vilavila. También tiene una trayectoria muy grande de trabajo social, defendiendo los derechos de los pueblos originarios a través de las aguas, a través de todo un trabajo que hemos logrado tener muchas expectativas. De todo un trabajo en ese marco hemos logrado tener muchas expectativas. En ese marco presento a don Jacinto Zubieta para que él nos hable sobre la historia de las hierbas medicinales y sus propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades que tenemos, ¿no?, que nuestros abuelos, nuestros antepasados han utilizado para defenderse y para recuperarse de diferentes enfermedades? Don Jacinto. Nuestro antepasado. Voy a hablar sobre la medicina tradicional, la nuestra, cómo se puede proteger, cómo se puede usar. Bueno, de partida por esta enfermedad que está pasando, es conveniente que los pacientes de cada comunidad se contacte con la señora Marcela para que así me haga llegar los enfermos que están y cómo ellos pueden tratarse sobre la medicina tradicional. Yo a veces no estoy disponible porque tengo un problema le contaba a la señora Marcela, tengo un poco de problema con la mercadería que tengo que bajar de Utah a Arica y después mandarla a Santiago. Entonces, no voy a estar disponible por este mes, el otro mes ya voy a estar disponible. Pero sí puedo recetar medicamentos a nuestros hermanos de cada comunidad de la 15ª región para que ellos puedan tratarse a sí mismos o si no, virus que están en cada municipalidad, para que ellos puedan atender a sus pacientes. Porque hay medicamentos que se pueden usar, hay cosas que se pueden usar para que la enfermedad no continúe y se pueda curar. Ahora, para curarse se necesita profesionales nuestros para que ellos vayan curando día a día, porque no se puede curar hoy día y mañana no. Tiene que estar día a día hasta que el paciente vaya a mejorarse ya. Una vez que ya se empieza a mejorar, con cualquier medicamento se mejora, pero primero hay que sacar el problema que tiene de principio, cuánto se llama la enfermedad grave, o que vamos por decir, nosotros le llamamos, ya tiene, cuánto se llama, recaída. Eso tiene que sacarse. Si no se saca eso, no se cura con nada, aunque así lo demos cualquier cantidad de medicamento que sea bueno y no lo va a quitar. Pero primero vamos a empezar con el principio para sacar la recaída que llamamos nosotros. Ya una vez que se quite eso, va a ser más fácil curarse el enfermo con cualquier cosa. Pero para eso yo necesito que me hagan llegar el enfermo en qué estado está. Si es que está muy grave, tiene fiebre, tiene vómito o tiene diarrea, ese tiene que hacerme llegar para poder yo decirle qué es lo que tienen que tomar o qué es lo que tienen que darle para que se haga el tratamiento, porque no es tan así. Hay medicamentos de repente nosotros mismos, hasta yo muchas veces, yo me he equivocado a veces darle al paciente medicamentos que no corresponden. Todas las hierbas son medicina, pero con la diferencia que cada cosa es para cada cosa.
El animal sabe distinguir su remedio, pero nosotros muchas veces por la ignorancia que somos, decimos que somos muy inteligentes, pero no somos tan inteligentes. Pero para eso tenemos que saber el paciente en qué está para poder empezar a tratar. Porque podemos ayudarnos con la medicina occidental, pero la medicina occidental es rápido y la medicina nuestra no es tan rápido, es lento, pero es seguro. A partir de todas las enfermedades que tengan, de cualquier comunidad o de cualquier municipio, que me hagan llegar a través de usted, pues, señora Marcela, para que así usted, yo cuando llegue le llamo por teléfono cuántos pacientes ya tienen o cada guiri tiene que enviársele el tratamiento a cada paciente. Y yo en las tardes puedo estar disponible, 1 hora, 2 horas. Después ya no voy a estar disponible tampoco, porque también tengo pacientes que no están en los programas, sino que están aparte de ellos. Ellos me buscan y yo los trato, pero eso está aparte. La señora Marcela me dijo más que tenía. Ahora es importante. Dígame. Dígame. Podemos hablar de qué medidas tenemos como de prevención para no tener la enfermedad o enfermedades o resfríos. ¿Cómo podemos prevenir? Mira, para prevenirnos nosotros es importante proteger los pulmones. Ahora, ¿cómo se puede proteger los pulmones? Colocándose, bueno, no sé, chaleca o chaleco, o simplemente se coloca un diario en los pulmones para que se flota primero con harina y después se pone el diario bien, por decir, se saca el almidón del diario. Usted hace frío que el diario es duro, cuando usted lo compra es duro, es tieso, pero cuando usted lo flota se pone como rapito. Y ese es importante para protegerse, para que no tenga la infección. Ese es más importante para prevenir. Pero primero con harina, primero tiene que bañarse, después frotarse con harina, después ponerse el diario. Siempre y cuando tenga el frío, porque este empieza por el frío, no por otra cosa. Entonces, para que el resfrío no le continúe y no pesque la pandemia, lo que tiene que hacer es, le estoy diciendo yo, que tiene que bañarse primero con agua caliente o simplemente con agua fría, pero una vez que salga del baño se sale bien protegido y después se seca bien seco y después se frota con un poquito de harina cruda, no cocido, no la ir a cocer la harina, sino que es cruda, poquitito no mucho, y después pone el diario. Siempre y cuando tenga problemas de resfrío. Si no tiene resfrío, ¿para qué se va a poner? Solamente protegerse, que no tenga contacto con las otras gente, no, nada más. Pero si ya tiene principio de resfrío, hagan eso. Y si es que lo continúa y tiene fiebre, entonces lo llaman a través de usted. Si no, si es que no tuvieran posibilidad de llamar a usted y tengamos esta información hacia afuera, es importante que el paciente use un poquito de harina, no mucho, pero no se va a convertir en pan, sino que un poquito no. Y el diario que yo le digo se va a poner en el pulmón, no en todo el cuerpo, tienen los puros pulmones, para que así se proteja del resfrío o de las corrientes de aire que sí. ¿Algo más? No se le escucha. ¿Algunas palabras más para que podamos ir con otro expositor? Sí, le voy como mi forma de pensar. De todas las hierbas, ¿se está escuchando o estoy hablando de más? Todas las hierbas, todas las plantas que existen son medicamentos. Todo, no hay ninguno que no sea. Pero es medicamento para ciertas enfermedades, para ciertos contagios, para ciertas infecciones. Eso es, Marcela. Muchas gracias, don Jacinto. Muchas gracias, don Jacinto. Bueno, siguiendo también con nuestra
nuestra programación, ahora vamos a presentar a Gladys Vázquez Poma. Ella es una dirigente de trayectoria que ha estado, que es parte del Parlamento Aymara y actualmente está ejerciendo como educadora tradicional, ¿no? Entonces dejo a Gladys Vázquez para que ella nos hable sobre lo que es su función, ¿no? Como educadora tradicional en el contexto de la pandemia que hoy nos está afectando a todos y a todas. Sumahaipu Hilatanaka Cuyacanaka, Tacpachaniro, Zapamainiro, Aruntanixma. Suma Acatantachawi, Arstasiwañani, Kunanakas Uti, Ucanak Partasiwañani. Suma Taquincheña Taqui Casaru. Bien, hermanos y hermanas, mi nombre es Gladys Vázquez. Actualmente mi función es como educadora tradicional en el establecimiento de allá en el España, establecimiento de España, Escuela España G28. Está más o menos a 30 kilómetros en Azapa. Antiguamente su nombre era Chitita, que significa satisfecho. Bueno, es bastante difícil y bastante con mucha pena, ¿no es cierto? Los niños están muy preocupados porque ellos quieren asistir a la escuela. Ellos, a veces, algunos niños piensan de que como ellos son como pajaritos que viven allá libre porque no usan mascarilla, nada de eso, y quieren que se active las clases porque extrañan a sus compañeros, sus amigos, los trabajos, a sus profesores. Pero por la pandemia no se puede, porque los apoderados cuidan a sus niños, tratan de que no bajen tanto a la ciudad, porque cometen riesgo, ¿no es cierto? Aparte de eso, los educadores tradicionales estamos trabajando por online, ¿no es cierto? Creando materiales por YouTube, las guías, tratando de hacer, enviando por correo electrónico al establecimiento para que sea entregado a los niños. Pero lo más factible fue de que los apoderados van a retirar las canastas, ¿ya? Porque los niños son beneficiados de alimentos, entonces al retirar la canasta, los que están en el establecimiento están entregando los materiales que corresponden a los niños y niñas. En esa forma se está haciendo, se está realizando. Pero cada apoderado que se acercan al establecimiento tienen que ir con su propio lápiz, ¿no es cierto? Porque también tienen que firmar. Tienen que ir con su propio lápiz y su mascarilla, ¿ya? Y sus guantes de las manos, para que no se transmite el contagio, porque a veces uno como está subiendo de Arica, porque Arica es la que está más contagiada, entonces para no transmitir uno lleva su alcohol gel, todas las precauciones para no contagiar a los niños y niñas, o sobre todo a los apoderados que asisten allá. Pero es preocupante de la situación que está pasando, porque ellos se sienten a veces como cortados las manos, porque ya no pueden traer, ¿no es cierto?, sus mercaderías, sus verduras, esas cosas, porque si va a haber o no va a haber, porque a veces no los deja pasar, a veces están ahí en la carretera paralizados, así como esta mañana, ¿no es cierto?, que estaban todos paralizados allá, no sabían, porque muchas veces las comunicaciones no llegan allá, ese es el otro problema, porque hay personas que tienen su celular, otros no, otros tienen internet, otros no. Entonces, las que no tienen, no tienen, pues entonces a eso es complicado porque ellos no saben qué está pasando, entonces, y ahí se encuentran con las sorpresas. Y por otro lado también, más se abocan también es a la medicina natural, porque la medicina natural, por ejemplo, el eucalipto, ¿no es cierto?, las hierbas, el ajo, la canela, todo eso se puede evitar las personas. Lo otro, la mayor preocupación también es de que hay personas, ¿no es cierto?, de los indígenas que están en el hospital, que hay personas que están contagiados
Entonces ellos al acudir les declara que es positivo, después les traslada a un lugar apartado y ahí muchas veces otros se empeoran y otros también salen libres, ¿no? Pero depende de lo que uno lleva, tiene que llevarse las aguas de mate. Es muy fundamental, es las hierbas para que pueda servir y tomar. También el hospital, para que ellos, en este caso, debería permitir también la parte de la salud, que los coliri, ¿no es cierto? Los coliri, en este caso los médicos indígenas, ¿no es cierto?, deberían actuar en los hospitales. Ya también deberían ir a visitar, ¿no es cierto?, a la parte de la parte rural, ahí en el interior, dar visita, porque hay muchas veces por miedo ya no salen, a veces están enfermos por otra, no por solamente por COVID, sino por otro tipo de enfermedades. Entonces, por temor a acudir al hospital o salir, ¿no es cierto? Entonces ya no salen y están enfermos allá en su casa, cuidándose. Entonces hay muchos temores por todos lados. Entonces lo único que debería permitirse es de que los médicos indígenas puedan tomar acción ya, porque tenemos conocimiento, sabiduría, todo como es, depende de los días, las horas, cómo hay que aplicarles, qué hay que hacer, todas esas situaciones sabe un colire, cómo hay que hacerlo, ya. Y también por otro lado, muchas veces los niños, ¿no es cierto? Cuando se le dice hay que trabajar tal cosa, ellos saben y lo realizan y te mandan fotografía. Pero es muy lamentable cuando los niños que no tienen este instrumento, ¿no es cierto?, del WhatsApp, la computadora, entonces no te envían pues los trabajos. Entonces esa situación está como, les está atrasando. Y hay otros también niños que cuentan con todo y también no cumplen con los trabajos, porque se suscitó de que el Ministerio de Educación, o no sé por dónde escuchó, de que los niños este año, por esa situación del COVID, van a pasar tal cual para el próximo año. Entonces, por ese lado, parece también los niños no pescan. Entonces, eso preocupa también, pero hay bastantes niños responsables. Por ejemplo, hay uno del curso, hay 2 niños, de los 19 niños me responden 2, digamos, es el único, los restos también. Entonces, ellos, los 2 niños que se preocupan, mandan los trabajos, pero los otros no. Entonces, ese es mayor preocupante también. Pero la excusa de ello es porque dice que están trabajando. Como las personas, ¿no es cierto?, de la parte de la agricultura se fueron, dice, se fueron. Entonces, ahora están trabajando son los hijos. Entonces, los hijos trabajan de día, o sea, día completo. Porque eso es lo que me comunican los niños. Profesora, yo voy a responder el trabajo para la noche, pero que siempre me envían noche, a las 11, 12 de la noche me envían sus trabajos. Hay algunos que me envían por día, porque en el día dice que están trabajando, están ocupados. O los padres se van a trabajar y los niños, ¿no es cierto?, como es mayor o será menor, cuidan a los más chiquititos, cocinan, y así que ellos se encuentran ocupados. Esos temas ahí en la parte rural, y es preocupante. Aquí está. Muchas gracias, Gladys. Y esto, ¿qué ha hecho, por ejemplo, los profesores o el director del establecimiento? ¿Han abordado estos temas de estas problemáticas? Sí, justamente de esto se estaba hablando. Nosotros tenemos teletrabajo, cumplimos en las mañanas, a veces cuando nos piden tal día se va a hacer reunión, entonces nos pasamos, a veces llegamos, dice que es para 1 hora, pero siempre nos pasamos 2 horas y media más o menos, sobre lo que hay que hacer, el informe, qué niños están respondiendo, todo eso, todos esos datos, quiénes trabajan y quiénes no trabajan. Y de ahora último nos dijo de que si los niños no están respondiendo, yo no sé qué va a pasar, dijo, va a citar a los padres. Y ahora próximo van a tener reunión con los apoderados para tomar cartas en el asunto. No pueden estar con los brazos cruzados y otros trabajan y otros no y pasen de año. Un poco bastante difícil esa situación. Y también los profesores, como tantos años pasa parado en la clase frente al curso,
hay varios docentes que están enfermos, delicados de salud, diferentes. Incluso a mí también me agarró el lumbago por estar sentado frente a la computadora toda la mañana ahí y solamente me disponía 3 horas para yo preparar mi alimento y hacer las cosas que de la casa un rato, sí, 3 horas. Y todo el día y toda la tarde hasta la noche sentada, sentada y de repente me desgarró, no sé qué pasó. Y ahora estoy en cama, por eso no salgo mi imagen también, por eso la me van a disculpar. Gracias, Gladys. Y por último, la última consulta. ¿Dentro del establecimiento hay un apoyo a las personas por esta enfermedad? Por ejemplo, una psicóloga, orientadores. Bueno, Por- lo que pasa es que en la parte rural no hay esta enfermedad, pero sí hay precauciones porque ellos están alerta. Tienen sus hierbas en su casa, me cuentan. Tiene su hierba, tiene su eucalipto, tiene su ajo, todo lo que se necesita de una persona. Incluso hicieron, dice él, en la tetera, colocaron una manguera y hicieron como tipo respirador, ya, pero pura de hierba. Eso hicieron los niños. Y parte del establecimiento, lo único que hace cargo es de que no bajen tanto a Arica, porque los apoderados son los que bajan a Arica. Entonces tienen que guardar harto precaución porque allá en Azapa aún no hay, más arriba donde yo estoy no hay, no están contagiados. Posiblemente más abajo, posiblemente, pero arriba no. Y el asistente social está en contacto con los apoderados. Se comunican, cualquier dificultad, por ejemplo, hay familias que son de escasos recursos, no tienen, son personas que son allegados, no son de ellos los terrenos, entonces trabajan a media, ¿ya? Entonces ellos no cuentan con sus recursos, entonces están apoyando ahí. Eso es lo que está haciendo de parte del establecimiento. Eso. Ya pues. Un saludo final, Gladys. Wali. Kilatanaka, Cuyacan, Aymara Alstawayana ya. A ver, Kilata, Cuyaca, Chasti, Urunakaja, Saraskiwa, Ukamarusa, Kiwasa, Suma, Uñjasiñani, Utanakasaru. Kwali Mankanak Payaña, Han Usuñataki, Ukamaraki, Takpacha hiwasan taki kunham haketan utasanja ukham uñhasepjata. Taki chuymanpi nayajistua ukamareki uñhapjata wawanakamaru, alchinakamaro, takpachaniro, ukañu kus uskustusi ñamao humanakaru. Taki chuymanpi sapa mainiro. Ukamareke saraska kiñane, naira kataro, halla kisisa, ukamawa hilata kuyaka. Yuspagarpa. Waliki, Chuyaya, ¿no? Muchas gracias, Gladys Vázquez, una dirigente y ahora una profesora, ¿no? Una profesora nuestra que es de los pueblos originarios. Ahora pasamos a nuestro próximo experto. Él es don Juan Jofre Cañipa, es de la comunidad de Usmagama, ¿no? Que está en la quebrada de Azapa, pero en la parte alta, ¿no? Entonces, bienvenido, Juan Jofre. Él también ha estado trabajando desde su área, apoyando, ¿no?, a lo que es la dirigencia en la defensa de los pueblos indígenas. El tema que va a tomar él es los derechos de los pueblos indígenas en el contexto del COVID-19. Bienvenido, Juan. Sí. Ya, muchas gracias, Marcela. Bueno, saludar a todo el panel, a don Jacinto, a doña Gladys, a la señora Silvia, a todos quienes están participando por este diálogo tan rico que se está dando. Este diálogo de saber tan necesario en torno a esta temática que hace bastante tiempo hacía necesario de que se empezara a hablar. Y bueno, en cuanto al tema como de las políticas públicas, la temática de derechos humanos de los pueblos indígenas y cómo se relacionan a esto con esta pandemia del COVID, cuando bueno, se está invitando como a esta conversación, creo que es necesario partir con una pregunta. ¿En qué situación en qué situación actual están enfrentando los pueblos indígenas la pandemia del COVID-19? Me parece que esa es como una pregunta como fundamental para que empezamos como
empecemos a abrir este diálogo, porque los pueblos indígenas, como ya lo han dicho distintos relatores de las Naciones Unidas, distintos organismos internacionales, para el caso de Chile y de Latinoamérica, viven una desigualdad que es estructural, que bien acá lo mencionaba la señora Gladys y también don Jacinto, que al momento de contarnos un poco de lo que se vive, la realidad de los territorios, por ejemplo, con el acceso a Internet, con la poca cobertura a veces de los servicios básicos, por lo que la gente se tiene que a veces trasladar hacia Arica, da cuenta un poco de estas desigualdades que viven los pueblos y que de alguna forma convierten a nuestros pueblos en pueblos que están de alguna forma más vulnerables ante la incidencia de esta pandemia del COVID. Entonces, eso es como fundamental, y me parece que la señora Gladys lo que nos contaba con el tema del Internet, con el acceso a Internet, con lo que significa como dar la atención de salud, por ejemplo, o de educación en los territorios rurales, de alguna forma dan cuenta sobre esa realidad, que es sobre todo más dificultosa. En ese sentido, bueno, con un grupo de compañeros, geógrafos, algunos profesionales de distintas áreas, como una iniciativa de la sociedad civil, hemos como querido de alguna forma dar seguimiento a cómo está avanzando la pandemia del COVID, el tema de los contagios, y cómo eso se relaciona con las distintas realidades territoriales que vivimos. Ahora quería compartirles, por ejemplo, por el tema cuando se hablaba, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con la cobertura de salud. Este es un mapa que, bueno, quizá un poquito complicado de explicar, pero que se muestra cuál es la distancia geográfica que tienen los distintos poblados, las distintas comunidades de nuestra región en torno al establecimiento de salud, tanto de nivel de atención primaria y secundaria. Y podemos ver, por ejemplo, bueno, los que sale en colorcito azul son las comunidades y las localidades que se encuentran a más de 30 kilómetros de un establecimiento de salud. Así, viéndolo con los distintos colores, los que están como en un color un poquito más claro son las comunidades que están de 20 a 30 kilómetros. Y así se repite con una serie de otros servicios básicos, como por ejemplo este es la distancia de las comunidades y los pueblos a lo que son las APR, el agua potable rural, una cuestión que es necesaria hoy en día en esta contingencia de la pandemia, que también de alguna forma muestra esta desigualdad que es estructural. Entonces, bueno, por eso más que nada como ahora saludar este espacio que se está dando tan necesario en la mesa social del pueblo originario por el tema del COVID-19, porque es necesario comenzar a hablar de estas temáticas. Es necesario comenzar a hablar sobre estas desigualdades. ¿Sí? Juan. ¿Sí, señora Marcela? Ya. Una pregunta, ¿cómo dentro de tu comunidad, cómo están percibiendo esta situación de la pandemia, o cuáles son las acciones que están tomando las familias, ¿no? Sí, mire, en realidad gran parte de mi familia son originarios de la quebrada de Livilcar, pero específicamente del sector de Humagata. En la actualidad no viven, la gran mayoría no viven en Humagata, porque a pesar de ser un pueblo que está relativamente cerca de la ciudad, en términos de conexiones, de servicios, de cobertura, en ese sentido de servicios, de derechos, está muy alejado, porque es un pueblo donde no hay carretera, tampoco donde hay agua potable, donde tampoco han llegado como grandes inversiones. Entonces es difícil llevar como una vida allá. Entonces, de alguna forma, nosotros, igual como familia, hemos tomado como los resguardos para la protección de nuestros abuelos, pero acá en la ciudad. Y de alguna forma también controlando lo que es nuestra movilidad, porque también a veces tenemos que subir a los mismos pueblos. Y eso han sido más que nada como las medidas en las cuales se han implementado como en ese sentido. Ya. Y dentro de los derechos internacionales, ¿no? Tenemos uno que es
el convenio 169 que fue ratificado por Chile. En ese contexto, ¿ha visualizado alguna acción desde el gobierno del Estado hacia los pueblos indígenas? ¿Cómo, perdón? Si es que hay algún... Que no escuché la última. Sí, desde el convenio 169 que nos da derecho a los pueblos indígenas, ¿has encontrado alguna situación o algo que esté haciendo el Estado en defensa de los pueblos indígenas? Mire, en realidad, y siguiendo un poco como el tenor de lo que fue esta declaración pública que sacó la mesa de COVID-19 de los pueblos indígenas, en realidad han sido bastante pobres y muy pocas las medidas que ha tomado como el Estado para de alguna forma responder para responder de alguna forma diferenciada a la situación de la pandemia. Una de las cuestiones quizás más violentas que ocurre es que hasta la actualidad no existen datos, no tenemos los datos, por ejemplo, de cuánta es la cantidad de personas de acá en la región y en Chile, de personas indígenas que están actualmente contagiadas con COVID. Y la información es una cuestión fundamental para recién pensar políticas públicas. Entonces, si no sabemos la incidencia del COVID en nuestra misma población, en nuestros pueblos, en nuestras familias, si no entregan esos datos, es muy difícil poder plantearse cualquier otra política pública más adelante. También, por ejemplo, con el tema que tampoco se ha tomado mucho, tiene que ver con el nivel de participación que tienen los pueblos y las instituciones de los pueblos en la elaboración de respuestas a la pandemia del COVID. Y ahí tomo quizás las palabras o las demandas que también ha sacado adelante a relucir don Jacinto y otros Colliri, quienes reclaman también su espacio en el mismo sistema de salud para de alguna forma dar respuesta a esta pandemia. Eso no solamente se plantea acá en Arica, sino que lo han planteado también distintos organismos internacionales, algunas recomendaciones de la CNUD también van en esa misma sintonía, que es necesario incluir en las gestiones de la respuesta al COVID a las propias comunidades. Y por otra parte, también, que es también lo preocupante también, es la situación que va a venir post pandemia, porque como ya lo decía un relator de las Naciones Unidas en materia de derechos pueblos indígenas, se está visualizando de que aparentemente, como va a venir una gran recesión económica, por ejemplo, en lo que fue el acuerdo del COVID, el acuerdo en materia de política económica acá en Chile, de parte del Ministerio de Hacienda, uno de los puntos en los cuales se estaba tomando era darle mayor agilidad a todos los proyectos de inversión que se van a proponer en los territorios. Y según algunas informaciones que han salido de parte de la OLCA, en Chile han aumentado el número de proyectos de inversión en este periodo de pandemia. Y yo me pregunto, ¿cómo se va a dar un proceso de participación, un proceso de consulta indígena, si es que actualmente no nos podemos reunir? De parte del mismo Ministerio distintas organizaciones mapuche han solicitado que por favor se frenen esos procesos de participación, porque ahora es imposible hacer un proceso de participación como se debiese, como lo demanda el mismo convenio 69. Pero aún así han habido como negativas y en el fondo estos mismos proyectos se siguen llevando adelante. Entonces estamos como ante una situación bastante crítica en el cual quizás todos los derechos en los cuales nosotros hemos avanzado durante estos últimos años terminan como de alguna forma dilapidados en el marco de esta pandemia. Uh-huh. Muy bien, Juan. Sí, esas son algunas de las propuestas, ¿no? Que se hizo se solicitó a las autoridades como mesa, ¿no? Y en la última pregunta, Juan, para que terminemos más o menos con la exposición, es ¿cuáles son las propuestas o las miradas que tenemos que tener los pueblos indígenas bajo los derechos que tenemos que nos asisten, ¿no? La ley indígena, convenios internacionales y otros. ¿Cuál sería la propuesta? Más que nada, bueno, siguiendo la misma propuesta que hizo la mesa social, que en el fondo va como en tres sentidos. Por una parte va en el demandar
una mayor participación, una mayor incidencia de las comunidades, de nuestras propias autoridades indígenas en lo que tiene que ver como en la materia y en la respuesta en sí que se vayan a generar para esto, para el tema de cómo enfrentar la pandemia del COVID. Ese uno, o sea, demandar una mayor participación e incidencia en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Segundo, que es también fundamental, es que se visibilice la incidencia del COVID en la población indígena, cuánta gente, cuántos de nuestros hermanos están enfermos por esta pandemia, el piso mínimo también para que de ahí nosotros podamos pensar en políticas públicas y en formas de accionar como comunidades. Y tercero, tiene que ver con que nuestros territorios no pueden ser la moneda de cambio, no pueden ser la zona de sacrificio, que de alguna forma se entreguen para esto lo que están llamando como el periodo de la post-pandemia, para la reactivación económica. No puede ser nuevamente que se entreguen o se faciliten simplemente como la entrada de proyectos de inversiones como mineros, forestales, etcétera, para suplir lo que es como la reactivación económica. Hay que recordar de cómo parte también esta pandemia. Esta pandemia parte por una cuestión que tiene que ver con la zoonosis, que es como la transferencia de enfermedades de animales a personas. Y eso habla también de una crisis que es como civilizatoria también. De una crisis que deberíamos nosotros como humanidad cuestionarnos cómo nos estamos relacionando con nuestro mismo entorno. Esta pandemia, como tantas otras enfermedades, surgen también de una relación enfermiza que tenemos los seres humanos con la tierra, con nuestro entorno, con los animales. Entonces, este es el momento también de cambiar de paradigma, que creo que también es el aporte que traen los pueblos originarios para nosotros y para el mundo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la intervención. Y bueno, seguimos con nuestra hermana Puyaca, que es una dirigente. Ella es de la comunidad indígena de Chucuyo, que queda en la comuna de Putre, la parte cordillerana. Dejamos con ustedes a Silvia. Silvia, y ella, Silvia Terán Pairo, ella nos va a dar a conocer el trabajo que ella hace como dirigente y también cómo como dirigente se puede poner en valor, ¿no? En valor lo que es los derechos de los pueblos indígenas. Bienvenida, Silvia. Ya, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien, no es cierto? ¿Aló? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Bien. Ya, bueno. Bueno, como dirigente y como más que nada, como parte, digamos, de una comunidad y de un pueblo determinado, yo siento que, o yo pienso que nosotros tenemos mucho que entregar como cultura, ¿ya? Si bien es cierto, los derechos que nosotros estamos exigiendo no es solamente, digamos, tener las herramientas, sino que también entregar algo, digamos, de nuestra cosmovisión, de nuestra visión de vida, nuestra visión cultural. Y a ver cómo le puedo decir, a ver. Y por lo mismo no solamente como se dice, buscamos el tener los derechos, sino que también la forma de aportar a esta sociedad actual en la que estamos insertos, ¿ya? Y eso tiene que ver en la medicina, en nuestra forma de organización comunitaria y en muchas cosas más que en este momento no les puedo ampliar porque es un conjunto de cosas, pero sí que más me gustaría hablar más del sistema de comunitario que otorga una vida social más amigable e inclusiva con todos los que componen el conjunto de personas de un determinado pueblo o territorio, ¿ya? Lo que nos lleva a los que nos llevó a dejar una historia, digamos, que actualmente nosotros, digamos, nos cimentamos, ¿no es cierto? De sobrevivencia en el tiempo. Siempre fue el valor, el velar porque nadie tenga que pasar dificultades de tipo básico, como lo es en una casa habitación,
Y qué más, a ver, déjame ver, porque lo anoté para que no se me vaya la idea, porque sabes que tengo un problema, yo puedo tener muy claras las ideas, pero cuando estoy frente a algo así, como que se me van las ideas, discúlpenme. Entonces, en la casa de habitación y alimentación. Después esto le sigue, digamos, este sistema, digamos, se inicia en la familia, ¿ya? El sistema de organización en donde todas las personas que componen una familia, digamos, tienen un rol que cumplir, ¿ya? Y ese sistema es el que se ampliaba a un determinado grupo de personas, ya con muchas familias, y eso hace que, digamos, nosotros no hayamos tenido, digamos, problemas como estamos en la sociedad actual de extrema pobreza, de personas vulnerables, porque nosotros teníamos un sistema distinto de organización, ¿ya? Y eso es lo que yo pienso que se ha ido dejando bastante de lado. Yo tengo la experiencia personal de haber vivido una parte de esa vida en mi pueblo, en donde yo viví eso, no es que yo lo diga o porque es una historia o me lo contaron, yo lo viví porque cuando yo era en mi pueblo éramos todos iguales, todos teníamos los mismos derechos de opinión y de todo. Nadie se consideraba superior al otro, ¿ah? Independiente de que existen los derechos de propiedad, porque igual llegaban personas, digamos, como pastor, qué sé yo, o para algún otro tipo de trabajo que se daba en la zona, pero eso no influía en que se hicieran diferencias. Entonces, yo recuerdo perfectamente ese sistema de convivencia que para mí siempre me ha marcado hasta ahora y yo trato de mantener eso, ¿ya? Ahora es cierto, nosotros hemos llegado a la ciudad, muchas personas no tuvieron ¿cómo se dice? Ya tuvieron el desarraigo, se podría decir, de vivencia, han cambiado ese sistema y por lo mismo no sienten suyo, digamos, lo que para muchos todavía sigue siendo un soporte fundamental, que es la vida en comunidad, ¿ah? En donde se realizan los trabajos comunitarios, el arreglo de la iglesia, del cementerio, lo que eran las escuelas y lo que es el agua potable, porque mi pueblo, nosotros a temprana, digamos, yo de muy niña siempre tuvimos agua potable, aunque claro, no con toda ¿cómo se podría decir? Con toda la tecnología que maneja en la ciudad, ¿no es cierto? Pero sí teníamos una llave en nuestras casas y no teníamos que ir a buscar el agua a un determinado lugar lejano. También está en el asunto en este caso de la medicina, que es lo que en este momento nos está, digamos, reuniendo, es que aquí existen personas como el caballero Jacinto, que, que tiene mucho que entregar y junto a él muchas personas más que tienen bastante conocimiento de nuestra medicina, que por suerte todavía podemos contar con ellos, y eso yo creo que es lo que hay que poner en valor, o sea, la puesta en valor de lo que nosotros podemos entregar, no solamente esto va dirigido digamos, a recuperar y a transmitir y a difundir entre nosotros, ¿ya? Entre los que somos descendientes de los pueblos, sino a la misma ciudad, o sea, a la misma ciudadanía en general, porque cuando se trata de defender la vida no nos vamos a estar pensando y vamos a estar siendo egoístas de que nosotros nomás tenemos que cuidarnos y no los demás. Yo además hace poco, ayer estuve digamos, por trabajo, me tuve que reunir en el lugar, digamos, en las oficinas. Igual estuve conversando con las personas, digamos, conocidas mías, pasándole el dato, decirle, mira, ¿sabe qué? Hay que consumir el eucalipto, hay que consumir el ajo, la cebolla en las ensaladas, yo qué sé, porque eso nos va a mantener o nos va a subir de alguna manera las defensas. Y la mayoría de la ciudadanía también se maneja con algo de conocimiento de las hierbas medicinales. Y hasta donde yo sé, cuando los collires participaban en los consultorios, tenían bastante buena aceptación de las personas, porque al final creo que muchas de las enfermedades no eran tan, como se dice, de medicina occidental, sino que más eran de repente por problemas, digamos, emocionales, por familia, por preocupaciones.
las personas, como dice, por el estrés, porque ahora se le llama estrés a eso, se enfermaban. Entonces yo escuchaba que las personas, los collires les recetaban algunas que otras hierbas y se iban felices porque además se sentían bien. Y por lo mismo yo pienso que eso es una buena, digamos, es una buena oportunidad de contribución nosotros, así como de repente exigimos derechos en muchos ámbitos, pero también tenemos mucho que entregar. Y en el ámbito no solamente de los Puyiri, también en la educación, ahora con la Gladys, que ella ¿cómo se le llama a las personas que son como profesores culturales? Porque no me manejo mucho las palabras, pero ella igual está haciendo una gran contribución en la educación. Ya Tichire, porque está enseñando la lengua. Yo no la manejo y a mí me hubiese gustado manejarla, pero además igual me cuesta aprender, o sea, me dicen una palabra y a los 5 minutos se me olvidó. Entonces, pero yo pienso que empezar desde pequeño, yo creo que eso no se olvida y eso es mucho más factible, o sea, con las generaciones nosotros podemos ir recuperando, de repente nosotros ya es más difícil que lo logremos, como se dice, captar, pero en ellos tenemos que, como dice, sembrar para que después veamos los buenos resultados, porque eso va a hacer que nos acerquemos, digamos, a nuestra esencia como pueblo y posiblemente también logremos reunirnos más y así tener más fuerzas también, porque el hecho de haber de alguna manera desarraigado, digamos, de nuestros pueblos natales, eso también ha hecho que de repente hayamos sido absorbidos por esta sociedad consumista y como se podría decir, materialista. Porque si bien es cierto que no voy a decir que no va a caer maná del cielo, todos vivimos de dinero, pero el asunto es cuando yo paso al lado negativo por ver solamente lo económico. Esa sería mi contribución. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Bueno, como ya hemos estado opinando y dando a conocer todos los conocimientos, ¿no?, que nos han dado nuestros expertos en el tema, ya el tiempo apremia. Les doy el espacio a cada uno de ustedes para que se despidan. Y bueno, y antes de eso, poner dos temas. Don Jacinto Zubieta dijo que a través mío se puedan contactar para que él pueda atenderlos. Entonces mi teléfono es el 988-17-64-81. Para que me puedan llamar o puedan llamar a cualquiera a Gladys o a Silvia o a Juan. Les vamos para que puedan contactarse con él y él les pueda recetar, ¿no?, que puedan tomar en caso de enfermarse, ¿no?, de resfrío, coronavirus o cualquier otro malestar. Por último, también de esta conversación lo que salió es que para las políticas públicas que se están implementando en esta pandemia, los pueblos indígenas estamos invisibles, ¿no? Porque no hay una incidencia, no hay un dato específico de cuántas personas indígenas ya han sido recuperadas, cuántas han fallecido y cuántas todavía no están contagiados, ¿no? Esos son datos importantes que debería manejarse, ¿no?, especialmente en esta población y en esta región que es Arica Parinacota, un alto porcentaje de población indígena. Y por último, poner en valor lo que decía Silvia, los conocimientos de nuestras abuelas, de nuestras mamitas, ¿no? El agua de paico para el dolor de guata, esos son medicinas que han transmitido de generación en generación y que hoy día estamos todavía tomando como una parte importante. Y eso es así como hoy en día tenemos el eucalipto, la manzanilla y otras hierbas que nos están ayudando a todos para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no?
un abrazo fuerte a don Jacinto Zubieta, que con sus años todavía está trabajando y apoyando a todo lo que es los pueblos indígenas con sus conocimientos. Entonces, muchas gracias a todos y les doy la palabra a cada uno para que se despida. Vamos a empezar por las damas, ¿no? Primero a nuestra cuyaca Gladys Vázquez para que dé sus últimas palabras de despedida. Wali, Waliwa Cuyaquita Marcela. Quizá. El agua es muy importante, pero en la parte rural del interior no hay agua. Eso del trasvase del agua, hasta el día de hoy están las empresas mineras, ¿no es cierto?, trabajando. Y por falta de recurso hídrico, muchas personas se trasladaron a diferentes lugares. ¿Ya? Y hasta el día de hoy están trabajando, día y noche trabajan. Y ahora ese también es otro preocupante porque dice que también las personas allá están contaminadas con COVID y es peligroso también, a lo mejor pueden transmitir para allá de la altura de la comuna General Lago. Por otro lado también es de los collires. Yo pienso de que ya debe actuar, ¿no es cierto?, en los hospitales, en todo ámbito. Y ahora también los educadores tradicionales también son discriminados de parte de las instituciones, porque nosotros no somos nada. Ya nos dijo así en una reunión donde nos juntó a los educadores tradicionales que ustedes no son nada, vayan a quejarse donde quieran, dijo, vayan al Blado, al Baltolú, a donde quieran, dijo, así. Cosas así discriminatorias, quita el ánimo. Y nosotros resistimos por nuestro pueblo, porque somos bastante enraizados ya con nuestros ancestros. Entonces, hasta el día de hoy soportamos los gritos, los insultos de parte del gobierno, que ellos son acogidos, ¿ya? Pero no respetan al mayor. Nosotros somos los mayores, tenemos miles de años. ¿Y ellos cuántos años tienen? 200 años, pero nos pisotean, nos tratan mal. Esas situaciones, yo creo, al más adelante habrá que tomar también cartas en el asunto eso, porque hay muchos educadores que están sufriendo maltrato psicológico y hay una educadora enferma, ¿ya? Por tanto, hostigamiento de parte de la jefa UTP. Cosas así pasan. Entonces, a futuro habrá que tomar carta en el asunto eso. Eso nomás, Quilatanaka, Cuyacanaka, Yuspagarpa, Tapachaniro, Tatechuimampi, Humanacataki. Chiquisincama Gladys. Ahora damos la palabra a Silvia para que dé sus últimas palabras de despedida. Bueno, primeramente se me fue algo por el tintero en mi exposición. También tengo que reconocer la contribución que están realizando muchos jóvenes profesionales que son parte, digamos, de los descendientes de nuestros pueblos. Y eso para mí es lo que me da la esperanza y la fuerza, como dice, para soportar muchas vicisitudes, como dice la hermana de la cuyaca Gladys, de que ella igual se ha sentido, como se dice, discriminada, pasada a llevar de diferentes formas. Entonces, yo pienso que ahí está también eso, que está, como se dice, despertando, el despertar, ¿ya? Y eso para mí es lo que me reconforta y lo que me da la esperanza de que vamos a seguir avanzando, de que de esto como dicen, no vamos a quedar acá, nosotros, nuestro pueblo va a continuar, de alguna forma u otra va a continuar, posiblemente todavía tenemos que pasar muchas barreras, tenemos que lograr muchas cosas que no se han logrado, pero sí vamos a seguir adelante, tengo la fe y creo que eso es lo que va a suceder en el futuro, porque ellos ya no van tanto con solamente la palabra, sino que también van con más conocimiento de lo que nosotros poseemos, ¿ya? Y eso es lo bueno, y lo otro es, bueno, también estar feliz porque de alguna forma estamos iniciando algo que tal vez debiera haberse iniciado mucho antes, que de repente tenemos que pasar por momentos difíciles para realmente ponernos, como se dice,
en campaña, hacer realmente las cosas y que sigamos unidos y que se vayan sumando más personas, que realmente esto no quede en solamente este problema, porque tenemos tantas cosas que ir solucionando en el tiempo y espero que vayamos avanzando siempre, independiente de que nos podamos tropezar, de que podamos tener diferencias, pero que realmente la misma tierra que en la que vivimos, la Pachamama, nos otorgue y los ancestros, los antepasados, la sabiduría para saber caminar, y no por nosotros mismos, sino por los que vienen detrás de nosotros, que son los hijos, los nietos y los bisnietos, y así hacia adelante en las generaciones futuras. Esa es mi deseo. Buenas noches. Muchas gracias, Silvia. Ahora pasamos a nuestro Oyiri, Jacinto Subieta. Don Jacinto, sus últimas palabras de despedida. Le voy a hacer una pregunta a don Juan. Mira, muy poca información sobre 169, cómo lo reconoció la República, o claro, la República de Chile, cómo se reconoció 169, porque se habla mucho de 169, pero hay muy poca información cómo lo reconoce Chile, porque según en un texto sale que cada república podía reconocer como su forma de punto de vista de la administración política de la república en Sudamérica. No se habla sobre eso, no le hemos podido tocar el tema, yo tampoco desconozco cómo realmente la República Chilena lo reconoció, estando viviendo acá en Chile. Como los otros países también lo reconocieron, porque hay muy poca información sobre eso. En antes hablaba de 169, don Juan, y tampoco tocó el tema cómo lo reconoce la República. No el Estado, es porque el Estado, en Chile existe un Estado de Derecho. Chile no es un Estado, es un Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho está en conjunto con el reconocimiento de 169 de la República, o está independiente del Estado de Derecho. Me gustaría que para la otra reunión don Juan les poniera y se buscara la información completa, para que así nosotros podamos escucharlo a él, porque ya que él lo está tocando en el tema de la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas y también 169, para que nosotros lo escuchemos a él y también poder saber en qué forma los reconoce el Estado chileno. Mira, yo voy a despedir de Marcela y de todos los que estamos en la mesa, en la reunión. Mire, hay muchas cosas por hablar de la medicina, hay mucha información. No estamos dando la información completa porque el espacio de nosotros es muy restringido, y si tenemos que exponer más, vamos a hacer un calendario de exposición. Yo voy a hacerme un calendario de exposición. Cada vez que tengamos reunión, la voy a exponer diferente, de diferentes hierbas y de diferentes formas y de diferentes lugares. ¿Para qué? Para que así vayamos reconociendo todo lo que es medicina tradicional, porque en este momento lo estamos hablando al lote y no sabemos en qué parte hay remedio y para qué sirve y para qué se tiene que usar. Eso es Muchas todo, gracias. Marcela, que sin cama, hermano. Que sin cama. Y por último, don Juan. Sí, bueno, quizás por un tema de tiempo no alcanzaría como a contestar completamente la pregunta de don Jacinto, porque en realidad a partir de que Chile aprobó el convenio 169, la verdad es que le falta mucho en qué avanzar en términos como de sus propias leyes sectoriales, de la misma constitución, que de alguna forma no responden a la exigencia y a los estándares internacionales que plantea el convenio 169. El año pasado nomás querían hacer una modificación a la ley indígena que también de alguna forma
retrocedía en términos de derecho. Entonces podríamos hacer quizá otro conversatorio en el cual podamos como profundizar en esos temas. Y bueno, mis palabras como para finalizar, el saludar este espacio, a Camarones TV, a quienes están viéndonos por esta plataforma virtual, y así llamado a seguir trabajando nomás, porque en este momento de crisis que a todos nos golpea, y el mantenernos unidos. Y yo creo que este es el momento de trabajar unidos. Eso no. Ya, muchas gracias a todos. Jiki sin cama, hasta volvernos a ver. La mesa social va a seguir trabajando en este ámbito y vamos a seguir adelante. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su espacio. Y también a los que nos han seguido por Facebook, muchas gracias a todos ellos. Jiki sin cama. Jiki sin cama.